Acá tengo verde. Yo tengo verde. Acá, verde. Nuevo liberalismo en esta parte. Hola, aquí están tratando de sacar unos papeles de Corferias y los detuvieron a la entrada. En el pacto fuimos los primeros en pedir el recuento general desde el primer día, porque allí está la verdad verdadera, allí están los votos, el triunfo abrumador del pacto. Recordemos que lo que hemos recuperado hasta ahora se debe a la corrección de las 29.000 mesas que no fueron informadas por cuenta del perverso diseño del formulario E14. Pero ese primer día también denunciamos en otras 23.000 mesas que hay votos dobles falsos de los viejos partidos, por el logo y por el número. Esos serán corregidos y se recuenta cada mesa. Así que subiremos a 25 curules por lo menos. Si van a recontar, bienvenido el reconteo general, pero sin alterar el calendario electoral y sin creer que con eso van a dejar de proclamar el triunfo del pacto y nuestras mayorías, que son evidentes. Es la voluntad de los colombianos. Y de una vez saludo al senador Iván Cepeda, gracias por estar con nosotros, por madrugar también en la W. Y bueno, estamos ante una incertidumbre, senador, y tenemos hoy el numeral ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar con todo esto? Mire, el expresidente Álvaro Uribe hablaba de una supuesta filtración venezolana en las elecciones para contribuir al fraude electoral en Colombia. O sea, ya habló de una interceptación del vecino país en donde todo el proceso electoral colombiano, no solamente de los comicios del pasado 13 de marzo, pues estaban allí. Hablan de fraude. ¿Qué va a pasar ahora, senador Cepeda? Bueno, María Camila, yo creo que en primer lugar, con los buenos días, esto hay que tomarlo con calma, ¿no? Y dejar que esa histeria que se está promoviendo desde la orilla de quienes perdieron de una manera bastante clara el día 3 de marzo, que es fundamentalmente el partido de gobierno, el partido conservador, los sectores tradicionales, pues incendia el país. No, aquí hay unos resultados, hay unos problemas evidentes en el sistema electoral, pero hay que entrar a discutirlos, tratarlos y sobre todo hay que entrar rápidamente a definir los detalles del resultado, porque lo esencial del resultado está claro. Es decir, el 13 de marzo perdió el Centro Democrático y perdió el Partido Conservador y así lo reconocieron horas después. Incluso yo recuerdo que al día siguiente, en una especie de acto de contrición, el propio Uribe salió a decir que él era el responsable en su colectividad de esa derrota política. Entonces, que ahora no nos vengan con cuentos venezolanos. No, aquí hay unos resultados, primer asunto. En segundo lugar, es evidente que hay unos problemas que hay que subsanar en el caso del pacto. En el caso del pacto histórico nosotros logramos, no porque tuviéramos ninguna especie de alianza oscura con el señor registrador, cosa que es absurda. El señor registrador nosotros lo hemos criticado y hemos tenido sesiones de control política muy serias. Yo lo cité cuando estábamos discutiendo el código electoral para cuestionarlo, sino porque teníamos un dispositivo lo suficientemente robusto para lograr evitar lo que estaba ocurriendo y logramos detectar que había 29.000 mesas en las cuales, por la manera en cómo fue diseñado el formulario E14, no habían sido contabilizados nuestros votos. Eso se puede probar y demostrar cómo lo hicimos, y logramos a través de ese dispositivo compuesto por miles de testigos y por cientos de abogados recuperar nuestros votos. Y no es la primera vez que eso ocurre. Yo quiero recordar que en el año 2014 también el partido Mira perdió 3 congresistas que fueron recuperados, 3 senadores que fueron recuperados en el proceso del escrutinio. Es lo que ha ocurrido esta vez, así que no es que estemos tampoco ante un hecho inédito, pues que por primera vez ocurre en el país. No, esto es lo que ocurre regularmente en cada elección. Y lo que hay que hacer es una reforma a fondo del sistema electoral que han impedido precisamente quienes hoy ponen el grito en el cielo cuando pierden. Es decir, el señor Uribe y el señor Pastrana nunca se han quejado del fraude, solamente cuando pierden, entonces ahí sí hay fraude. No, hay que ser buen perdedor y hay que reconocer cuando se pierde. Eso es un comportamiento elementalmente democrático.
Senador, entonces en este caso, ya después se hará y se hablará sobre reformas a ese sistema electoral, pero en este momento la solución a corto plazo, ¿cuál es para usted? ¿Un reconteo completo de votos? ¿Que se vuelvan a hacer las acciones? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para usted? ¿Cuál sería, digamos, el argumento para hacer nuevas elecciones? ¿Que hagamos unas elecciones hasta que pueda triunfar Uribe? Esa es como la idea que ellos nos proponen. De ninguna manera, perdieron y lo que hay que hacer ahora es subsanar los problemas que hay. Y esos problemas se subsanan con un escrutinio riguroso que se está haciendo en parte. Veremos cuál es el resultado final. El escrutinio no se debe parar, hay que terminar de hacerlo. Y obviamente veremos en el resultado final, las reclamaciones que hay se tramitarán. Si hay gente que quiera un reconteo total, pues bueno, lo haremos. Pero obviamente por los canales institucionales, no por la vía del golpe de Estado que nos está proponiendo Uribe y Pastrana para ver si ellos pueden, pescando en río revuelto, evitar su debacle política. Senador, con miras a lo que vienen las elecciones presidenciales y con este antecedente que deja muy golpeada la imagen del registrador Alexander Vega, ¿usted cree que uno de los cambios que debe haber es que el señor registrador se vaya o usted cree que él debe continuar en el cargo? Pero sobre la base de que elijan a digamos, una elección o una designación que no sea pues un registrador amarrado al establecimiento político y al gobierno. Es decir, es que lo que uno no entiende es cómo después ellos mismos, me refiero a quienes hoy están hablando de que estas elecciones no han sido transparentes, etcétera, ellos pusieron al señor registrador cuando han perdido, entonces ahora no les funciona el registrador que hay y quieren, bueno, ¿en qué condiciones? Una persona totalmente independiente, si es una persona que venga realmente con credenciales de independencia para fungir como registrador ad hoc, perfecto. O si es para que nos sometan a que alguno de sus amigotes es designado a ver si les amarra un resultado, de ninguna manera. Es decir, en ese caso, como dice el refrán popular, mejor lo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pues es el senador Iván Cepeda. Gracias por haber estado con nosotros en la W. Del lado de quienes han perdido. Gracias, muy gentiles. Gracias. Lo que estamos viendo en Colombia con el escrutinio de la jornada electoral del pasado 13 de marzo es sumamente grave, no tiene precedentes, es casi delirante y debe producir la renuncia fulminante del registrador Alexander Vega. Nosotros, junto a otros investigadores, veedores, activistas y periodistas, denunciamos desde hace más de 4 años quién era este señor y por qué no debía llegar a la registraduría. Denunciamos cómo desde las altas cortes se promovió que se cambiara el examen simplemente para que él pudiera quedar. Y también denunciamos cómo una vez llegó a la entidad se dedicó a politiquear, a entregarle las registradurías en las regiones a las fichas de los clanes más corruptos de este país. Lastimosamente, todas esas advertencias, todos esos temores son hoy una realidad y tenemos al mismo registrador aceptando la necesidad de llamar a un reconteo general de Senado y ojalá también de Cámara. Hasta el presidente Duque ya tuvo que pedir esto. Esto no tiene ninguna presentación, me temo yo, ya le ha hecho un daño irreversible a la legitimidad del proceso electoral y por eso solicito que las fuerzas alternativas, que los nuevos elegidos en el Congreso, nos unamos para pedir la renuncia fulminante de Alexander Vega, quien no es idóneo para su cargo, quien ya demostró no estar preparado y no tener las calidades éticas. Así que el sector alternativo debe pedir la renuncia del registrador Alexander Vega ya y un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales de mayo y junio.